Bueno, David, esto Hombre, está ¿qué bien, tal? sí, está ¿Qué tal, bien esto estar Gerald? de cómics, ¿no? Pero... ¿Qué Ah, te ha ido estás con el gustando más? Cameo 3000 Sí, sí, sí. Aquí un gran clásico. de Brian Boland, sí Sí, señor, sí, sí sí. señor. Sabes que yo este lo leí en cuanto salió y cuando lo editaron ediciones 5 en España, ya en los años 80. O sea, estando aquí en Eh, España, tuviste. sí, sí, Pero sí, fíjate si es sí. viejo entonces, ¿no? Fíjate si será viejo, claro que es. Y todavía insuperable. Ujú. ¿Sabes una cosa que me apetecía enseñarte? Que por el otro Dime. día estuve hablando contigo y no te estabas enterando mucho. Em, Marvel tuvo una etapa monstruo y cómo usaron su etapa monstruo fue la hostia de chula. Pero, o ¿Ah, sea, sí? tú has visto que ahora la Disney sacó el Werewolf by Night, ¿verdad? La película. Sí, el año, Y, hace como un año y ahora en color la sacó ahora. sí, y te has enterado de que están interesados en hacer también una edición, ¿cómo diría yo? Una trilogía o algo así que tiene que ver con los monstruos de Marvel y tal. Y están intentando meter a Blade, están intentando meter al Werewolf by Bueno, Night y tal. están en un momento en que no saben muy bien lo que van a hacer. Todo este Cierto. follón de la cancelación de Kang y toda esta movida. Y están en un impasse que no saben por dónde tirar. Pero bueno, a ver, sí. Bueno, el mundo de monstruos estaría bien que vendiera ahí con Blade y todo esto. Vampiros, monstruos, hombres lobo, todo, claro. Pues el mundo de monstruos es muy peculiar. El mundo de monstruos de Marvel empezó en los años 70. Y vamos a hablar de esto un poquito rapidito. Porque es muy peculiar, tío. Eh, Resulta que Marvel se había adaptado al Comic Book Code que habían lanzado allá en los años 50. Me refiero, DC, tú te acuerdas que habíamos hablado de que DC había sido siempre el mayor proponente. Entonces DC empezó a edulcorar a Superman y a Batman y se adhirieron al Comic Book Code y fueron los mayores representantes de ellos. Los distribuidores, los que llevaban los cómics de DC a Iowa, a Nebraska, a Dakota, etcétera, ¿no? A estos Ujú. pueblos olvidados y tal, pero lo distribuían, sabían que cuando distribuías un cómic de DC, nadie se quejaba. ¿Por qué? Porque eran perfectos para todos los públicos. Yo argumento que no eran para todos los públicos, eran para público juvenil e infantil y los adultos estaban fuera de esa temática, porque una persona que tuviese dos dedos de frente no tragaba leerte esa bazofia, estaba tan mal escrita, ¿no? Sí, eran muy naif y todo esto, sí. Por eso, no, por eso digo, ¿no? Y esa fue la razón por la que los cómics que se adhirieron al Comic Book Code agarraron la fama de que eran para niños, porque la editorial los hacía para todos los públicos y especialmente para público infantil. Entonces los padres sabían que cuando un niño se traía un Batman o un Superman en los años 60, ¿no? y los años 50 a casa, pues no iba a haber problemas, ¿me entiendes? No había ni tensión, No había ni, woke, no, no no eran había cómics nada, no woke. había problemas woke, exactamente. No había problemas sociales, no había problemas raciales, no había problemas psicológicos, no había nada. Todo era sacarina edulcorada. Políticamente correcto todo. Muy Ujú. políticamente correcto y muy americano todo. Hay que decir que en el medio, DC de vez en cuando dio un par de manotazos en la mesa, ¿sabes? Publicaron un póster que a mí me encanta, que me lo he imprimido a mí mismo allá en los años 50, diciendo, si tú no aceptas a los judíos, a los nativos, a los negros y tal, no eres americano. Y lo decía Superman, porque América es para incluir a todos, ¿no? O sea, DC de vez en cuando tenía así unas ideas, ¿no? De vez en cuando volvía un poco a unas raíces de ideas inclusivas, ideas guay, ¿no? Progresivas y tal. Pero por lo general, eso era un póster que se editó, ¿no? Por lo general, los cómics que ellos lanzaban, pues no tocaban estas temáticas, porque, joder, no fuera a ser que los racistas del sur se Claro, incomodasen, ¿entiendes? Por claro. ejemplo. Bueno, pero Marvel entra tarde. Marvel lleva muchos años editando, tantos como DC, pero lo que pasa es que ha cambiado de nombre. Marvel es primero Timely, después pasa a ser otro nombre y al final acaba siendo Marvel en los años 60. Y es cuando ocurre aquella famosa anécdota, ¿te acuerdas? Donde Stan Lee está a punto de dejar los cómics y su mujer le Sí, dice, si vas a dejar los cómics, cuéntala tú, claro, claro, claro. Sí, 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 me acuerdo de cuéntala ese tú, momento. tío.
No, pues que básicamente lo dice que dice, bueno, ya que si te vas a ir, pues escribe el cómic que tú quieras, de verdad, ¿no? Sé un poco libre y es de repente cuando escribe Los Cuatro Fantásticos, que es esa epopeya de ciencia ficción que cambia la historia de Marvel y en gran parte de los cómics, ¿no? Y empieza a escribir Exactamente, los cómics que él quiere. exactamente. Bueno, ahí hay también un poco de follón y dicotomía porque es algo conjunto y él se apropia un poco de la autoría, pero bueno. Sí. Pero es de repente cuando Marvel cambia y se vuelve más, no iba a decir adulto, pero más juvenil o más realista o más apegado a la realidad dentro de que tienen... Y un poco más adulta, sí, ¿eh? Un poco más adulta, porque había Sí, este comentario. pero tampoco me refiero, tampoco es algo súper No, adulto, es decir, es más no, juvenil adulto, ¿no? Es sí. ese 18... Había este comentario social diciendo que cuando los chicos entraban en la universidad se compraban a Marvel y sus hermanos pequeños seguían Claro, comprando DC. claro, exactamente. Había Ujú. ese comentario, ¿no? De que se habían vuelto más para universitarios y tal. Porque tocaban temas como familia, ¿no? Los Cuatro Fantásticos eran una familia Sí, que y agarran poderes. Spider-Man sobre todo es el instituto y universidad, es ese Sí, sí, paso sí. entre que es el mayor éxito, ¿no? Me parece de Sí, sí, de la Marvel. adolescencia a la madurez, ¿no? Y este rollo y tal, es Ujú. interesantísimo. Pero como dices tú, los pone en Manhattan, en sitios reales, ¿no? Ya no viven en Astro City, ni viven en Jump City, ni viven en Gotham, ahora viven en sitios reales, ¿no? Y Y tal, con problemas sociales, ¿no? Lo que y con problemas decíamos, sociales, sí. eso sí. Pero, y claro, pero al llegar literalmente a los 70, ¿no? Esto lo hace Marvel de entre 64 en adelante, ¿no? Pero al llegar al 70, a los años 70, literalmente al 69-70, Marvel está en una posición buenísima, tiene un éxito tremendo. DC se da cuenta de que le está comiendo muchísimo terreno y lo está dejando atrás, ¿eh? Aquellos niños que compraron los cómics en los años 50 y 60, ¿no? De la DC, ahora están en la universidad y están comprando Marvel. Entonces, mmm, qué cosas y tal. Eh, pero ocurre un detalle muy curioso. A nivel social, aparecen las famosísimas películas de Kung Fu y karatecas, las de artes marciales. Resulta que hay una Claro. pequeña apertura al cine de Asia y Asia dice, ¿qué les gusta a estos ojos redondos del oeste? Pues, hostia, le gusta Kung Fu y peleitas y no sé cuánto, ¿no? Y se dedican a hacerlas como churros. Y me acuerdo de ver fotos, yo tenía un año o algo así, o sea que no podía haberlo visto en persona, pero me acuerdo de ver fotos de álbum histórico, de pasarte por Times Square en Nueva York y todos los cines tener sesiones continuas de películas de karatecas y tal, películas de karate, ¿no? Y cosas de estas. Y Ujú. muchas eran serie B, 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 Ultra B, C, ¿no? O sea, bien, bien bajo presupuesto, Pero es digo. cuando luego lo peta Bruce Lee. Es que había de todo. Resulta que había películas buenísimas. Pero, ¿qué pasa cuando tú pones la misma película buenísima un año en pantalla? Pues que la gente se aburre y no la va a ver. Entonces había que hacer relleno. Y hacen el relleno con estas películas que encuentran que China y, bueno, particularmente Japón, ¿no? De distribuidora. No, y Taiwán, Tiene, ¿no? Sobre todo sí, sí, Hong Kong. Hong Kong, bueno, Eh, Hong Kong más bien, sí. pues ellos están distribuyendo y que resulta que las tenían guardadas ya en armarios echando polvo, ¿no? Y dicen, vamos a mandárselas a los americanos, que la están comiendo como palomitas, ¿no? Y ojo, dentro del cine americano hubo series también de artes marciales que ellos hicieron del cine americano tremendas, ¿no? Eh, pero había que rellenar la demanda. Y entonces, por eso te digo, había películas de serie B, 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 que llenaban la demanda entre los grandes hitos, entre los grandes booms que había, por ejemplo, de Bruce Lee o de Jackie Chan, ¿no? Que esas Ujú. costaban más hacer esas películas. Eh, pero también hubo otro factor, y esto podemos hablarlo un día, porque tú no sé si lo sabías, pero eh, Marvel hizo dos líneas de cómics que tenían que ver con karatecas. Te lo iba a comentar, sí, sí, sí. Sí, sí, claro. De Puedes hecho, buscarlos y ponerlos estrenó, en pantalla. Uno se llama Shang-Chi, claro, Sanchi, que S-A, es el que te iba a decir que salió la película S-A-N-G. hace un año o así. Sanchi, la Correcto, leyenda de pues los este es de los 10 años anillos. 70. Correcto. El original se llamaba Shang-Chi, maestro de Kung Fu. El original de los años 70, ¿eh? Y tuvo una corrida maravillosa de casi 60 números. O sea, estuvo como 5 años produciendo números. ¿Y sabes uno de los grandes éxitos? Pues uno de los grandes éxitos y aciertos era que lo dibujó.
George Pérez y un tío asombroso llamado Paul Gulacy. Paul Gulacy agarraba y sacaba fotogramas y se iba a Times Square con una cámara de fotos a sacar fotos a las películas de artes marciales. Claro. Bueno, es que se ¿Eh? parece mucho a Bruce Lee también este tío, o sea que... Está totalmente basado en Bruce Lee. Y entonces, las peleas que ves en las páginas de Master of Kung Fu dibujadas por Gulacy son Mm. completamente secuenciales, porque eso es lo que hacía él en el cine. Sacaba fotos secuenciales de la pelea y después las dibujaba. O sea, eso es un arte ya que no existe, perdido, porque hoy en día, entre los tablets y que tú le metes un fotograma y que te lo hacen una rendición en Photoshop como si fuese de tinta, ¿no? Ujú. Ya no es ningún arte. Pero tú imagínate, irte a un cine, gastarte 20 carretes, llegar a revelarlos y después usar esos fotogramas para hacer cómic, que tienes que dibujar a lápiz y tinta. Oh, Ya, pero alucinante. alucinante, ¿eh? Esta gente. Entonces sacaron eso, el maestro de Kung Fu, las manos mortales de Kung Fu y un par de cómics también de artes marciales. Y esto era porque Marvel estaba intentando seguir las cosas sociales que estaban ocurriendo en la cultura popular del Bueno, momento. sería como la tendencia. O sea, hoy día lo llamamos Claro, la tendencia o lo que a ver qué es lo que quiere la audiencia y vamos a darle lo que quiere a nuestros exactamente, lectores, ¿no? ¿Qué es lo que se lleva? Kung Fu, pues Kung Fu, ala. exactamente. ¿Y sabes otra cosa que sacaron también? ¿Cómo diría? Una colección muy chula, El planeta de los monos. Puedes buscarle Planet of the Apes y ponle al lado Curtis y puedes enseñar las portadas, ¿no? Porque una diferencia que hubo con El planeta de los monos fue que Marvel consiguió los derechos de publicarlos, pero en España se llamó El planeta de los simios y no me acuerdo quién la editó en España. Eh, Bueno, aquí pone Panini Vértice. Comics. No, en España la compró Vértice y la publicó Vértice. Y se llamaba El planeta de los simios. Pero en Estados Unidos se llamaba Planet of the Apes y era por Curtis Comics. Mike Plug, P-L-O-O-G. Mike Plug es un artista fabuloso que era descendiente directo de la escuela de Will Eisner, de Spirit. Y resulta que Mike Plug no sabían muy bien qué hacer con él en Marvel. Entonces, pues eso, lo metían en todas partes a Mike Plug y él fue el que hizo El planeta de los simios y también empezó con las colecciones de terror de Marvel. Porque te iba a decir, mientras que El planeta de los simios fue editada por una línea de magazine llamada Curtis, que pertenecía a Marvel, Marvel se dio cuenta que había otra cosa chulísima pasando en la escena cultural de Estados Unidos. Estaban habiendo un renacimiento de las películas de monstruos. Claro, que Ibas a- son todas estas películas de monstruos que eran como herederas de la Hammer, que la Hammer era en los años en blanco y negro, los 60, 70, pero que estamos hablando de los... Esto es en el 70 y muchos, casi 80. Es en el 69, casi 70. Ojo, ¿eh? Y son coetáneos con el renacimiento que tiene en Estados Unidos de la Hammer. En Estados Unidos hay un renacimiento sobre los vídeos de la Hammer, las películas de la Hammer. Y bueno, entonces Marvel dice, esto es la gran chulada, ¿no? Mira, te voy a compartir yo pantalla brevemente. Estos eran los magazines que había de la Curtis, ¿ves? Sí. Tenían la C y recordaban muchísimo a los famosos Eerie, Creepy y Vampus que se publican después. Bueno, y ellos, ojo, no después. Antes estaba la Warren publicando esos magazines de Eerie, Creepy y Vampus, etcétera. Entonces, la Marvel le pegó el ojo y dijo, hostia, se pueden hacer magazines en formato magazine, revista, y no tener que poner el sello del Comic Book Code y venderlos más caros y no tener que usar color. Hostia, qué bueno. Y Ya entonces ellos de sacaron, repente le vieron un filón ahí para cómic un poco ahí más está. adulto. Pero no querían que Marvel perdiese la identificación de cómic de chavales. Entonces hicieron una línea llamada Curtis, donde publicaron sus magazines, ¿me entiendes? Estos. Sí, 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 sí. Y sacaron unos cuantos, tenían 3 o 4 líneas de magazines. Y tú cuando los comprabas, en vez de pedir, dame un cómic, un Planet of the Apes
Marvel. Pues no, veías que ponía Curtis y no sabías que tenía que ver con Marvel. Marvel se llevaba solamente los beneficios. Entonces te puedo hablar brevemente y si quieres hacemos después monográficos individuales de estos temas porque son fascinantes Sí. de cada uno de los monstruos. Pero básicamente Marvel sacó los siguientes monstruos. Sacó el famoso Werewolf by Night, Ujú. que es una historia de un hombre lobo. Después sacó La tumba de Drácula, que Sí. básicamente es la historia de Drácula, ¿no? Este es más mítico. O sea, quiero decir, ese sí que lo. O sea, me parece que es como de los más conocidos, ¿no? Cada uno tiene su historia peculiar, verás. Y por último sacó El monstruo de Frankenstein. Ujú. Esto, ahora, a la vez, Marvel también tenía unas pequeñas publicaciones, algo así llamado como La Torre de Terror y tal. Monsters Unleashed. Ahí está, mira, ¿lo ves? Monsters Unleashed. ¿Lo ves el... Sí. Qué chulada. Y tal. Mira. Eh, pero esto lo seguía, como te dije, mira, la línea Curtis, porque ya era magazine y tal. Y te voy a hablar, y mira, te voy a hablar brevemente del impacto que tuvo que ver todo esto. Werewolf by Night es bien chulo. Empezó con unas historias de Roy Thomas y después hubo muchísimos escritores, como por ejemplo Gary Conway, que es uno de los más famosos, ¿no? Y, y yo qué sé, Ginny Thomas creo que es la mujer de Roy Thomas en su momento, ¿no? Y tal. Y el dibujante Mike Plug, que te digo, fue el que lo empezó. Después Mike Plug se vino a el monstruo de Frankenstein. El monstruo de Sí. Frankenstein, fíjate, empieza a ser dibujado por Mike Plug y este duró poco, ¿sabes? El monstruo de Frankenstein, mientras que Werewolf by Night duró casi 60 números, el monstruo de Frankenstein duró como 12 números. Ujú. Y el que más duró, como decías tú, fue la tumba de Drácula. Pero la tumba de Drácula duró muchísimo por dos razones, porque todos fueron escritos por Gary Conway Sí. y casi toda la colección, del 1 al 90, fueron dibujados y entintados por Gene Colan y Tom Palmer. Y es un arte fabuloso. Y las historias son muy buenas también. Fue en la tumba de Drácula donde aparecieron Blade, Ajá. el famoso cazavampiros. Se introdujeron también un montón de otros personajes nuevos. Aparecieron Quincy Harker, Rachel Van Helsing, Blade, Mm. ¿vale? Hannibal King, Deacon Frost. Este aparece también en otros cómics haciendo crossovers. Janus. Janus es el hijo de Drácula. Fíjate. Sí. Y bueno, después la mina Harker y no sé cuánto, etcétera, etcétera. O sea que esto fue una mina muy buena. Y sobre todo lo más peculiar fue que la gente lo pedía. Pero bueno, es normal, la gente lo pedía porque esto eran unos cómics jodidamente románticos. Y hablo no romántico de, oh, dame un beso que me pongo palote, sino romántico del romanticismo auténtico. De Sí, que de me voy yo a soy... suicidar, y Sí, melancólicos y cosas sí, así, ¿no? Y sí, bueno, sí, claro, sí. pero es un poco lo que el gótico te pide muchas veces. O sea, que es que Claro, las influencias son claras, ¿no? claro, claro, claro. De hecho, Drácula per se, el libro, es bastante del romanticismo. Exactamente. Así que, y déjame contarte también unas cositas que ocurrieron con la saga de los monstruos, verás. Y después si quieres, hacemos unos pequeños monográficos de cada uno de ellos, que creo que se lo merecen. Ujú. Mira, el Werewolf by Night estaba aprovechándose que hacían una de las últimas revisiones que hicieron al Comic Book Code. Y les permitieron ahora por fin meter a monstruos, tanto que fueran hombres lobos, vampiros y aparecidos y zombies, siempre que fuesen en un contexto completamente irreal. O sea, que la gente, que los niños no lo confundieran con cosas reales. Eso es lo que pone los artículos del Comic Book Code en esta revisión. Sí. Entonces Marvel dijo, vale, vamos a aprovecharlos. Y cuando hablaron con Mike Plug, le dijeron que qué tipo de hombre lobo querían hacer, ¿no? Y habían hablado mucho de hacer el hombre lobo lobezno. Quiero decir, el hombre lobo que se agacha a cuatro patas, que le sale un lomo, incluso que tiene cola, que se parece más a un lobo, como por Sí. ejemplo el que hace Bernie Wrightson. A ver si te lo encuentro. Bernie Wrightson Werewolf. Que este es uno de los mejores. Mira, ¿ves? ¿Ves? Sí, más un lobo clásico. Exactamente, ¿no? Y dijeron que no. Está chulo también, pero me recuerda un poco al de la película de un hombre lobo americano Pero esto, en esto, lo Londres. precede, esto lo precede por 15 años. ¿Eh?
al hombre lobo americano en Londres. Mira, las patas. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y dicen que no, que quieren hacer y empiezan a hacer diseños y acaban acordando que hagan el Werewolf by Night. Claro, a El mí me hombre lobo, recuerda, el que diseña aquí me recuerda al de la película de blanco y negro, el de la Hammer. claro, sí, pero al final acaban diciendo que no, que quieren hacer esto, mira. Sí. ¿Eh? Pero incluso al hacer los diseños de Werewolf by Night y de la temática de qué va a ir Werewolf by Night, se, se, se lo hacen en serio, pero no se lo toman muy en serio. Y te explico. Al personaje lo deciden llamar, perdón, me río. El personaje lo deciden llamar Jack Russell. Jack Russell es también una raza de perro, los Jack Russells. Y cuando están diseñando al personaje, acaban diciendo que si lo van a humanizar y hacerlo así, más perro que lobo, pues Hmm. vamos a llamarlo Jack Russell, ¿no? Como lo podían llamar Chihuahua al señor o algo así, ¿no? Sí. Entonces ese es uno de los primeros cachondeos que se hacen con él. El segundo cachondeo es que las historias tienen que ver viven en California. California, si tú te miras el estado, es un estado, la hostia de largo, que va desde México hasta Canadá casi. Casi, casi. Sí. Entonces, al hacerlo en California, van a jugar con el concepto de los bosques californianos y de las playas californianas, ¿no? Y cuando estás leyendo lo que le ocurre a las historias de World by Night, que lo haremos después en detalle tú y yo, vamos a flipar de cómo son unos documentos históricos de la sociedad de los años 70 de California. Es la hostia. Es buenísimo ese aspecto, ¿no? De las historias en las que se mete, las situaciones que se encuentra, las cosas que hace, solamente pueden ocurrir en la California de los años 70, no pueden ocurrir en ningún otro sitio. Curioso. Sí, 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 y por eso te digo que merece la pena que lo miremos en detalle. El predecesor es este, mira. El predecesor es este, hecho por otro autor diferente, que salió en un one shot, en un cómic de 1967 de la Marvel, ¿no? En una historia de 5 páginas autoconclusiva, ¿no? Pero Sí. después decidieron seguirlo, ¿no? Y rebusarlo. Esta escena que ves aquí de esta portada, típicamente también californiana y tal de los años 70, ¿no? Hmm. Otra cosa muy californiana es andar sin camisa Sin y con un camisa. pantalón ceñido y descalzo por la playa. Ah, no sé si lo sabes. El Caballero Luna. El Sí. Caballero Luna, sabes que es creado para combatir a Werewolf by Night. Ah, sí, no, no lo sabía. Pues así Sí, de primeras no pinta, no parecía que tuviera relación. verás, el Caballero Luna aparece en la luna llena, agarra su fuerza de la luna y usa los boomerangs de plata. Para combatir al hombre lobo con la Ay, amigo. plata. Lo que pasa es que después, claro, igual evoluciona hacia otro lado, todo el rollo de Sí, Egipto y todo esto, correcto, y que es una especie de... Lo correcto. emulaban con Batman, ¿no? Era como también una especie de Sí, Batman. sí, me estás pidiendo que te haga un monográfico de Caballero Luna. Muy bien, hacemos un monográfico de Caballero Luna después. Sobre todo de los orígenes de Caballero Luna, ¿vale? Aquí no tenía Y problemas mentales todavía, Caballero Luna, ¿no? que para nada, era un mercenario en la que un grupo de ocultistas lo contratan para que traiga al hombre lobo para que puedan hacer un rito esotérico con el hombre lobo. Mm. Sí, y es una historia chula, te digo, es una historia relativamente chula. Eh, más adelante, en el año 2000, vuelven a relanzar a Werewolf by Night y lo rehacen otras personas y empiezan a jugar un poco con el aspecto psicótico de tener que convivir con el hombre y la bestia juntos en un solo cuerpo y no sé qué, y bueno, Bueno, un esa es la rollo raro. esencia, claro, esa es la esencia del hombre lobo, ¿no? Básicamente, que Sí, es que de hecho es lo que hacen después con, te voy a decir, con Hulk incluso. claro, claro. Lo que habían hecho antes con Hulk, sí. Bueno, Eh, antes, pero me refiero me refería sobre todo a Peter David, ¿no? Que es el que le da más profundidad psicológica y todo esto. sí, es verdad, es verdad. Peter David después juega mucho eso con Hulk. Mira, otra escena típicamente californiana y tal. Pero ¿por qué Bien, es californiana? Porque está en el puerto. porque está en el puerto, porque andan descamisados, por el tipo de ropa que visten, y no sé, esto de mezclarte luna con brisa. Te digo, hay una esencia muy californiana A mí me hace me- gracia, ¿eh? Lo de que dice, porque el lobo siempre se ha asociado, no sé, a Londres o se ha asociado Ajá. a otras cosas, pero ahí en California es como, bueno.
Es Por eso curioso, te ¿no? digo, por eso te digo, en eso fue un gran éxito. A ver si entiendes. Fue un gran éxito atreverse a hacerlo en California y que le saliera bien. Eso fue increíble. Claro, Eso fue California más es increíble. sol, ¿no? Sería todo lo contrario del Claro, hombre lobo, pero bueno, está claro, bien. claro. La primera esta, el Spotlight. Salió, esto fue la primera vez que lo editaron en su propio cómic, que se llamó Marvel Spotlight. Perdón. Bueno, voy a pasarte a otros, ¿no? Porque recuerda que esto era un repaso de los tres. Sí, sí, sí. El otro, el otro era esto, la tumba de Drácula, que me encanta. Bueno, Sí. no. No, 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 no. La tumba de Drácula se merece más. Frankenstein. Frankenstein, el pobre, tuvo un recorrido peludo. Mira, lo empiezan a editar en su propio cómic, como puedes ver, y después esto dura 18 números. Estos 18 números, mira quién está aquí, el amigo que hace el hombre lobo, Sí, Mike Plug. Mike Plow. Resulta que en los primeros 5 números, en 4 o 5 números, se dedican a contarte la historia de Mary Shelley y la Hmm. recuentan en cómic. Y son unos cómics bellísimos. Si algún día te los encuentras, cómpralos porque están bellísimamente dibujados. Pero esto yo lo he visto más veces, el que inician con el relato original y después Correcto, siguen evolucionando el personaje yendo hacia donde ellos quieren. exactamente. Cuando acaba la saga de Mary Shelley, no saben qué hacer con él y agarran y empiezan a hacer lo que empieza a un vagabundo por la campiña, se encuentra con vampiros, se encuentra con hombres lobos, se encuentra con monstruos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llegan al número, ponle al número 10, ¿y qué deciden hacer? Lo meten en hielo y le hacen un Capitán América Anda, y lo pero no traen al hacía presente. falta. No hacía falta tampoco porque es inmortal, ¿no? Es... Ahí está. Tío, esto es lo que hicieron y lo discutimos en detalle. Lo traen al presente y en el presente le ponen historias presentistas de los años 70 de Nueva York. Y básicamente dejan a Frankenstein que tenga aventuras por Nueva York en la noche neoyorquina. Pero en el número 18 se les acaba la tirada y lo pasan a Curtis Magazine. Sí, pero Y en una Curtis cosa, ¿este Frankenstein es inteligente como en el libro o es idiota como las películas? empieza siendo inteligentísimo y una criatura dramática y después lo vuelven el de la película. ¿Cambia el Y guionista o qué ocurrió? ahí cambia la historia, no saben qué hacer con él. Y lo tenemos que analizar en detalle, porque eso que tú has dicho es muy interesante. ¿Eh? Ujú. Y después en Curtis, cuando está en Curtis dentro de Monsters Unleashed tenía una, una sección. Ahí, mira. Ujú. Ahí tienes Tenían, lupa, ¿eh? Dale, dale. gracias, gracias. Mira, The Cold Uncaring Moon. Esto, El este era frío que... la fría y dramática luna, ¿no? Esto tiene que ver con un hombre lobo. Después They Might Be Monsters, Tony Isabella Pablo Marcos, que seguro que era una historia de monstruo de Frankenstein. Y después estas otras historias autoconclusivas. ¿Ves? O sea, que lo metían en el medio en un episodio de más o menos 6, ¿me entiendes? O sea, un episodio de 6 páginas. Sí, en la Y típica revista con recopilación de cómics, una serie de... Sí. sí, y continuaba en el siguiente número la historia. ¿No resolvían aquí nunca el dilema de qué pasa si un hombre lobo es mordido por un vampiro, ¿no? Sí, hay una de ellas en que sí lo hacen. Mira, yo tengo, ¿Y te qué lo voy a poner en sale? la ¿Un pantalla. Tengo aquí depredador o la, qué sale? bueno, te voy en detalle después, vale. En España, en Estados Unidos hicieron los Essentials. Yo creo que te hablé de ellos una vez. Sí. Que es un tomaco gordísimo, así, que tiene como 300 páginas y recopilan todo esto. Mira, Monster de Frankenstein del 1 al 5, de Frankenstein Monster del 6 al 18, que es cuando se acaba la colección, Giant Size Werewolf y Monsters Unleashed 2, 4 y 10, que es donde salió, y los Legions of Monsters, ¿no? Y aquí, Ujú. este es el problema. Aquí salen todos, aquí es todo blanco y negro y papel malísimo. Mira, este es el dibujo de Mike Plug. Bueno, a ver, me estás tirando de la lengua, tío, así que lo que venía a decirte era que más o menos que más adelante lo ponen en Nueva York y está chulísimo y tienen ese combate con un vampiro y todo esto, ¿no? Y lo podemos mirar juntos, si te parece, ¿vale? Ujú. Y tal. Y me parece digna contar su historia. Y el último que te iba a decir era este. El último que te iba a decir era el famoso Drácula. Drácula. Resulta que Tomb of Drácula, como te dice aquí, mira, corrió desde el 72 hasta el 79. Fíjate qué tirada, tenía 70 números. Ujú. 70 números
y anuales y especiales y no sé qué, y la chispa negra, tío. Pero lo bellísimo era el arte. Tomb of Dracula Marvel. Porque cuando Tom Palmer se junta con, con Jim Collan hace unos lápices dificilísimos y Tom Palmer hace unas tintas exquisitas. Y como están trabajando tanto tiempo juntos, hacen unas páginas bellísimas. Y lo que era más increíble, ambos eran capaces de producir el cómic cada 30 días como reloj. Sí, Que eso era algo que, claro, que les encantaba a los editores, ¿no? sí, Qué, sí, qué sí. belleza de entintado, ¿estás mirando? Sí, 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 una gozada. Y yo los he visto, y yo he visto originales de Jim Collan, porque lo conocí en persona y estuve en su estudio. Y le vi originales a lápiz que yo decía, yo me volvería loco entintando esto, lo que hace este tío. Sí, esto a veces hay lápices que es difícil entintarlos porque, claro, Dificilísimos. claro, Y claro. sin, y sin embargo, ¿no? Esa magia que hacen juntos Palmer con Collan funciona. Yo incluso conozco, de hecho igual te saco ya ahora, gente que es mejor no entintarla porque estropeas el dibujo. Entonces tienen que Sí, hacer ahora unas técnicas como para, ahora con ordenador se puede hacer, pero antes tenías que hacerlo de darle más contraste y tal para quedarte con el lápiz, porque si no estropeabas el dibujo, efectivamente. eso le pasaba mucho a este hombre. Este hombre cuando le tocaba un entintador malo, le destruían el cómic. Hmm, Pero cuando le tocaba a alguien como Klaus Jansson, o mira qué belleza, claro. o Tom Palmer, aquí había cosas bellísimas. Y podemos hablar de Tomb of Drácula. Mira qué maravilla, mira. Sí. Y podemos hablar de Tomb of Drácula más en detalle porque lo merece, ¿no? Pero recuerda, es romántico, de los románticos sufridos, de los románticos atormentados. Y, y sobre todo, como los estudiantes universitarios estaban estudiando esto en literatura, pues resonaba con ellos y les gustaba Claro. y se convirtió en algo que permaneció. Es que me hace mucha gracia lo de la estética del Drácula, que en su momento debía ser la hostia, ¿no? Con esa capa roja que hoy día parece más el, el Doctor Extraño que el propio Ajá, Drácula, ¿no? Que siempre ha tenido un poquito de eso, ¿no? sí, Pero hoy día esa estética, claro, queda como anticuada, ¿no? Ahora un Drácula así no se puede poner ni en pantalla, tendrías que claro, cambiarle, ¿no? Es como que antes igual eso daba pánico, daba más... definitivamente. Ah, Drácula también tuvo su versión Curtis, mira. Mm, Magazines Drácula Lives, Drácula vive. ¡Oh! Ambos se acabaron, o sea, estos tres, Werewolf by Night, Tomb of Drácula, My Frankenstein Monster, se acabaron para los años 70. El único que pervivió y que fue coetáneo con ellos un poquito fue el famoso Ghost Rider, el motorista fantasma. sí, El claro que motorista fantasma. pertenece a esta época de monstruos, efectivamente, de la noche. Sí, y adivina quién lo dibuja también. Mike Mm, Plug. anda, Ghost Rider. Esta famosa portada, esta es de Mike Plug. sí, Esta. sí, sí, sí. Te digo, Mike Plug a mí me resulta muy fácil identificar porque se parecía muchísimo a mi amigo, bueno, a mi queridísimo Will Eisner. Pero claro, aprendió todo en la escuela de él. Por tanto, le llevó el estilo, ¿no? Ahora, Bueno, dices que es de la escuela, sobre todo por las verticales, el romper, o sea, el cómo posiciona y cómo coloca los dibujos y tal. no, El, no, más que nada por el estilo de entintado y el estilo de dramatismo. Y lo podemos entrar en detalle después cuando hagamos el especial de Ghost Rider, pero Ghost Rider a la antigua. Porque también Ghost Rider tiene una historia muy peculiar. Resulta que Ghost Rider es una extrapolación del Ghost Rider Marvel Cowboy. No sé si lo sabías. claro, el predecesor, efectivamente. Este, Sí, sí, este. sí. Ajá. Que eso poca gente lo sabe. Sí, sí, sí. Entonces, inicialmente empezaron así. Y esto fue en los años 50, cuando estaban, entre los años, perdón, los años finales de los 50, principios de los 60, cuando Marvel todavía hacía westerns y se dedicaba a hacer unos westerns. Este western es chulísimo, el del Ghost Rider. Que igual Y era después, más como el zorro que lo que sí, derivó después sí, en...
Claro. Sí, sí, tenía más que ver con el Aulo, con el zorro. Después le hicieron una putada a este, ¿eh? Le hicieron una putada a este personaje. En los años, creo que fue 90, le hicieron un rollo de que uno de los descendientes, porque esto era en plan herencia, ¿no? Que tú eras el Ghost Rider y tus hijos iban a ser los Ghost Riders también, ¿no? Iban a encontrar Mm. el traje y hacerse el Ghost Rider. Bueno, pues te cuentan que uno de ellos se volvió malo y que hizo cosas malísimas. Y entonces parece ser que para redimirse tuvieron que hacer el Ghost Rider de los 70, ¿no? Que es el Johnny Blaze, Mm. el motorista. Y lo hilvanaron muy mal, ¿eh? Ojo, lo hilvanaron muy mal, muy flojito lo hilvanaron. Pero están conectados, ¿eh? El vaquero Ghost Rider y el motorista Ghost Rider. Sí. Y el motorista Ghost Rider también, ojo, el motorista Ghost Rider adivina dónde estaba ubicado. No sé, es en Estados Unidos, pero no sé exactamente la ciudad. ¿De cuál hemos estado hablando? ¿De qué estado hemos estado hablando? ¿Cómo era? California. En California, En efectivamente. California. ¿Pero por qué? Porque Mike Plug vivía en California, ¿eh? Sus referencias visuales estaban ahí. Y también otra cosa, es una ciudad costera de muy buen clima y es donde más se anda en moto. Y por tanto había audiencia que compraba esto Ay, de la amigo. cultura de moto. Ay, amigo. En Nueva York no había tanto, porque en Nueva York te Claro, viene el frío y durante el invierno ya metes la moto en el garaje, que no puedes... ¿esto cómo funciona, ayer? Al igual me lo puedes decir tú o no. Esto es un poco, salen un montón de productos y algunos que funcionan un poco por casualidad, o esto está buscado y voy a hacerlo con estas características porque sé que aquí se va a vender más, porque sé que hay motos, o mitad y mitad, o no se No, no, sabe. lo último que has dicho es más acertado, verás. Esto yo he buscado por historiadores del cómic cómo funcionó y resulta que se juntaron a hablar. Y resulta que Mike Plug empezó a hacer sus diseños y sus diseños estaban basados en su experiencia californiana, pero los que tenían que aprobar los diseños estaban en Nueva York. Y cuando ven los diseños, aún así les gustan. Dicen, esto sí, esto también, esto puede funcionar. No se Claro, están dando cuenta de que todo esto está basado en la estética californiana. No basta, no basta con que tú dibujes lo que sabes o lo que ves. Tienes que dibujar lo que sabes o lo que ves, lo que te sientes cómodo y darle ese giro que le apele a la gente, ¿no? Ponerle ese azúcar que le guste a todo Dios. claro. Meterle ¿cómo diría? Esas guindillas encima al pastel que le va a parecer genial a todo el mundo, ¿no? Y así, y después hablando de la historia del cómic, hablas con Mike Plug, como yo he leído muchas entrevistas, y dice, bueno, yo me estoy basando en lo que yo sabía de California, ¿no? Y hice lo que hice. Pero eso sí, él supo hacerle el giro que vendía, donde fuera que lo vendiera. Claro, no me vas a decir, Silver Surfer no, no es de él, ¿no? No, Silver Surfer era de, ya sé, debía de ser, pero no. Pero claro, yo, a ver, vamos a ver, ¿cómo no va a vender un tío en moto, una calavera en moto? Claro que, hostia, es que es muy llamativo y muy rompedor, Claro, efectivamente. claro, claro que sí. Silver Surfer, si yo no recuerdo mal, era de Kirby, ¿verdad? Mira, Kirby. Y Kirby tenía muy poco que ver con California, aunque al final se retira a California. Pero cuando creó el Silver Surfer, no, no, tal. Pero ¿sabes que a lo mejor hay una historia? ¿Sabes que a lo mejor aquí hay una historia? Porque temporalmente la editorial Marvel, ¿cómo se dice? La casa nodriza de Marvel, se mudó a California durante un tiempo. No sé si, no creo que le cuadrara, pero a lo mejor le dijeron, haznos algo de surfistas a Jack Kirby. No Bueno, sé, no sé. la historia era un poco de casualidad, que hizo lo que le dio la gana a Jack Kirby un poco y el otro la aprovechó porque le gustó el diseño, pero no estaba ni planeado en una viñeta final, como la típica Claro. viñeta de Crihander, de eso, de Anzuelo, de tal, y que Ajá, fue un invento ajá. de él y el otro se lo firmó y venga, vale. Y ahora le contamos Claro, la historia claro. de este. Sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, puede ser. Pero me llama la atención porque sí, eso de surfista era una cosa. Ah, bueno, ¿sabes? Ahora me estás dando. Mira lo que estoy leyendo aquí, 66. Hmm. ¿Eh? En los años 60 se publican un montón de películas. Elvis Presley en Hawái, mis fiestas adolescentes en la playa. Y creo que entre los años 60 el cine tenía la cultura surfista en primera plana, Claro. ¿sabes? Claro. Y ahora se entiende, ¿ves? Ahora se entiende. Ahora se entiende. Esto era parte de aprovecharse lo que estaban enseñando las películas del momento. La Ajá. tendencia, claro. Claro, claro, claro. Has dado el pie en la llaga. Ahí me has Oye, metido yo el dedo en la llaga. tengo una cosita por ahí, te la voy a enseñar, ¿eh? Un Enséñame. momentín. Mira, te quiero enseñar este cómic. Es un poquito posterior a todo lo que hablas, pero yo creo que es heredero. No sé si lo estás viendo. Hostia. Sí, ¿de quién es el autor? Roy Thomas y un tal Ajá.
Isaac del Rivero, que es asturiano. De hecho, hablamos de este cómic en Comic Astur hace tiempo. Mira qué Hostia, dibujos. qué ¿Te acuerdas lo que bonito, te qué dije lápiz tan chulo. de que hay a veces, Mejor no efectivamente, el tintarlo, lápiz? ¿verdad? Exacto. De hecho, tiene las primeras partes que es como en el presente. Esto sí está entintado. Y después, cuando está a lápiz, que es lo que hace Isaac del Rivero, esto no está entintado y es lo que cuenta la historia oficial, como quien dice. Wow. Y es gótico, gótico, y además está como un poco la estética de los años 60, esas mujeres de esas de Paul Nash. Sí, sí, es un poco como la estética esta de las pelis de Paul Nash, de esas Que Paul vampiresas de los Nashi se años. basaba en la Hammer también. Sí, sí, sí. Bueno, que eran muy sesenteras, muy exuberantes y tal, Sí, sí, y sí, sí. visualmente es espectacular. Pues esto fue por una cena aquí en las jornadas, una de las primeras jornadas que vino aquí el señor Roy Thomas y estaba deseando sacar este cómic. Creo que más lo van a reeditar dentro de poco, y este Qué es súper guay. difícil. Tendría ganas de comprarlo cuando lo reediten. Qué guay, qué bonito se ve. Sí, sí, sí. Pues esto es de las primeras jornadas, igual hace 25 años. Claro, Roy Thomas, David, Roy Conan. Thomas, que por otra parte fue el que lanzó Conan de Barbarian. Él fue el encargado de escribirlo y relanzarlo. Y vamos, fue un importantísimo icono en la Marvel, en lanzamientos de Claro, muchas cosas. Carmila no se lo querían publicar, Marvel, no conseguía quien él quería hacerlo y no encontraba Claro, claro. dibujante o no encontraba editora y allí la encontró, ¿no? Un rollo un poco independiente, era Dude Comics, que ya no existe, pero bueno, es una Sí, especie sí. que, bueno, muchos de los que eran Dude creo que eran después Dolmen, ¿no? Que ahora Dolmen ahora sí es importante, ¿no? Y de hecho si lo reeditan sería en Dolmen. Y fue en una cena de las jornadas, de las primeras jornadas, que decidieron hacerlo, ¿no? Isaac del Rivero, además, también le hicimos una entrevista al hijo. El padre creo que Ajá. murió hace poco, que era el dibujante. El padre de los dibujantes clásicos de... Bueno, y es una joyita descatalogada. Y además es que me recordaba eso que tú decías, de que te contaban primero la historia original del libro, pero después evoluciona el personaje, se lo trae al presente cambiando los lápices. Solo se hizo un tomo, ¿eh? No se continuó. Pero es una joyita, ¿no? Y claro, los originales, imagínate. Y lápiz súper detallado, súper gótico, que era el rollo que le iba a Isaac. No, No, perdón. sí. El diseño y rotulaciones Andrea Parisi, traducción Jordi Juan Martí. Jorge Van es el que lo coordina. Y sobre todo eso, guión Roy Thomas y el dibujo de Isaac del Rivero y Rafa Fortez, que es el que hace la parte de moderna. No, Me te digo, pone el avísame si algún año. día ves que lo vuelven a reeditar, que me encantaría comprarlo. Sí, de hecho está buscando los originales y cualquier día lo editará. Mira, mayo del 99. Es mayo del 99 se publicó. Todavía no había Wow. pesetas, no había euros, pero estaban a puntito, por eso vienen los dos precios. Sí, 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 sí. Pues te emplazo para un encuentro pronto y hablamos cada uno de estos monstruos, ¿vale? Porque tienen cada uno una historia maravillosa detrás. Perfecto, me encantaría, Gerald. Pues nos vemos, suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Hasta otra.